Buenos días, bienvenidos a su programa Educampo. Hoy hablaremos sobre las raíces ancestrales. Tus pensamientos son semillas y lo que coseches dependerá de las semillas que plantas. Una frase fuerte y muy reflexiva que nos hace preguntarnos y pensar diferentes cosas, como por ejemplo, ¿en verdad somos lo que comemos? Pero si nosotros no producimos nuestros alimentos, ¿en verdad podemos elegirlos? Y nos hace pensar más allá. ¿Nuestros antepasados comían lo mismo que nosotros? ¿O qué ha cambiado? ¿Acaso ellos diferenciaban sus alimentos de las plantas medicinales? ¿Qué hacían si no tenían farmacias? ¿Tenían que cultivar su propia medicina? ¿O qué hacían? Y lo más importante, ¿qué pasa hoy que tenemos medicamentos? ¿Ya no necesitamos nada más? Bueno, me gustaría empezar contándoles una anécdota personal, donde no hace mucho tiempo, cuando tenía 18 años, solía tener varios problemas de salud, más que nada por descuidar mi alimentación, los cambios hormonales, el estrés de la vida agitada y los diferentes problemas que enfrentaba en la vida universitaria. Por lo cual, un día hice un viaje con mi madre a la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, donde visitamos a un especialista del cual yo no sabía nada. Pensé, será un doctor más. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegamos al consultorio, yo estaba incrédulo. Dije, me darán otra dotación de omeprazol con la loratadina y una aspirina. Bueno, para mi sorpresa, cuando el especialista abrió la puerta, solo dijo pasen y preguntó a quién atenderé. Y mi madre dijo, va a ser a mi hijo, ¿lo puede revisar? Después se dirigió a mí y me dijo que me quitara los zapatos y calcetines y que recostara. Yo sin entender qué pasaba y sin decir nada lo hice. Posteriormente, don Carlos me dijo que cerrara mis ojos y que respirara profundo, que me relajara y nada más. Él tomó mis pies con sus manos y empezó a moverlos y yo incrédulo de lo que estaba pasando, pues traté de relajarme y nada más, cerrando los ojos, empecé a tratar como de meditar, algo que nunca había hecho. Él tomó mis pies con sus manos y empezó a moverlos hacia afuera y hacia adentro. Y luego los empezó a mover de arriba hacia abajo. Yo todavía incrédulo de lo que estaba pasando, me daba risa, pero traté de relajarme y escuché un pequeño balbuceo que venía de su boca, como un rezo, una plática entre labios, y de repente don Carlos se detenía y hacía pequeñas anotaciones en una libreta al lado de la camilla. Para lo cual volví a escuchar que empezaba de nuevo con su ritual y hacía los mismos movimientos. Posteriormente de media hora, don Carlos soltó mis pies y me dijo, he terminado, puedes ponerte tus zapatos y vamos a decirte lo que encontré. He terminado y yo, pues dije, si ni siquiera hemos interactuado, no le he dicho nada. Pues incrédulo, pensando en lo que pasaba y si esto era una broma de una cita médica, pues pasé, me puse los zapatos y me senté enfrente de su escritorio. Después don Carlos empezó a señalarme mis problemas que tanto me aquejaban y porque mi madre me había llevado. Me dijo, ¿tienes problemas respiratorios? Y yo dije, claro, me habían operado la nariz en ese momento entonces y había recibido varios golpes en la nariz por jugar a fútbol americano. Dije, está bien, ¿qué más? Tienes problemas de gastritis, comes mucho chile, no te alimentas bien y sufres reflujo. Por lo que dije, bueno, creo que en México todos tenemos esos problemas, y más cuando eres joven y vas a fiestas a tomar seguido. Posteriormente me dijo, tu hígado está inflamado por tanto alcohol. Y yo incrédulo dije, sí, pensando que mi madre le había comentado ya parte de mis problemas. Y después me dijo, te duele la espalda por el estrés y traes dolor en tu muslo izquierdo. En ese momento me quedé en shock, porque yo era algo que tenía y que ni siquiera mi madre le había contado. Entonces quedé fascinado y no entendía lo que pasaba. Le dije, ¿cómo sabe esto? Le pedí una explicación y don Carlos me dijo, es que me conecté con tu cuerpo y fui escaneando cada parte de tu ser
Y cuando mencionaba una parte de tu cuerpo en específico de tu mismo cuerpo, este temblaba y decía que existía un malestar. Por eso paraba y anotaba lo que yo encontraba en mi libreta. A lo que prosiguió fue darme diferentes mezclas de flores y darme una microdosis. En ese momento le dije, ¿qué tipo de medicina es esta? Y me dijo, todo es naturista, yo solo trabajo con flores de Bach. ¿De qué? De Bach. Y de ahí comenzó mi interés y fascinación sobre conocer este mundo esotérico, mágico, religioso y espiritual. Bueno, posteriormente me explicó lo que eran las flores de Bach, que era una terapia floral del doctor Bach, que se basaba en un sistema de medicina natural y que contemplaba la acción terapéutica de 38 esencias florales. Bueno, y empezó a darme mi microdosis. Posteriormente la tomé y fui resolviendo varios problemas que tenía. ¡Wow! Entré a este mundo que no conocía y que de una u otra manera no podía explicar. Bueno, una pregunta. Levanten la mano. ¿Ustedes se han comunicado con alguna de las plantas alguna vez? Si sí, ¿qué les dijo? ¿O qué idioma fue? ¿Les dijo que hacía calor, que tenían sed o qué? Díganme, ¿las plantas tienen la capacidad de sentir y responder a las emociones humanas? Bueno, según registros antiguos, nuestros antepasados tenían diferentes rituales durante la agricultura y los tiempos de domesticación de las especies, en los que solían poner la semilla en la boca antes de sembrarla, creando una conexión y pidiéndole a esta semilla que generara un alimento nutricional. Lo pueden llamar intención hoy en día. El contacto de la semilla con la saliva decían que hacía que éste identificara los nutrimentos requeridos por el hombre, y el ser humano que iba a cuidar esta semilla buscaría darle todo el mantenimiento y cuidado posible para que alcanzara a hacer su desarrollo y siguiera coexistiendo. Asimismo, la planta al crecer buscaría aportar esos requerimientos que su cuidador le estaba transmitiendo al momento de ponerla en contacto con la semilla, y no comérsela, sino sembrarla para darle vida. Asimismo, Romero Contreras y Tonatiuh hablan de estos rituales en su artículo publicado en el 2004, titulado Rituales y actividades materiales en la antigua agricultura indígena, y mencionan parte de esta historia olvidada, en los cuales encontramos que las personas sembraban en la primer luna llena de cada año y cosechaban en la última luna llena de octubre. Cosas que tal vez para hoy no tengan mucho sentido, pero lo cual tú lo escuchas y puede tener más razones y puede tener más valores que pueden aportar a nuestro entendimiento y conocimiento tradicional en los diferentes tipos de siembra de las plantas de las cuales dependían y que requerían fueran altamente nutrimentales. Por ejemplo, ellos implementaban lo que era el sistema Milpa. Este sistema Milpa era más basado en cultivos que pudieran coexistir y que no pelearan los nutrimentos y acabaran con su suelo. No importaba la cantidad, sino la calidad del alimento. Ellos combinaban lo que era el frijol, maíz, chile, calabaza y hasta jitomate. Hoy entendemos que ese tipo de sistema de agricultura es muy beneficioso. No obstante, no se lleva con la visión que tenemos del mundo actual y su globalización. Ahora, ¿qué pensarían si les dijera que, según la OMS, aproximadamente
el 80% de la población mundial utiliza la medicina tradicional para alguna parte de sus necesidades de atención médica primaria. Esto equivale a alrededor de 4.000 millones de personas en todo el mundo que recurren a prácticas de medicina tradicional, especialmente en regiones de Asia, África y América Latina. La medicina tradicional incluye una amplia variedad de prácticas de atención de la salud que han evolucionado a lo largo de siglos y que son comunes en diferentes culturas, así como en la medicina herbal, la acupuntura, la medicina ayurvédica y otras formas de terapias complementarias y alternativas. El uso de plantas en la medicina tradicional está reconocido e incluido en el sistema de atención primaria de salud en países en vías de desarrollo. Asimismo, en países desarrollados, según Van de Broek desde el 2008 y Amri Ikizangua del 2012. La medicina tradicional tiene una larga historia. Es la suma de los conocimientos, habilidades, prácticas basadas en las teorías, creencias y experiencias indígenas de diferentes culturas, explicables o no, que se utilizan en el mantenimiento de la salud, la prevención, el diagnóstico, la mejora de enfermedades físicas y mentales. La medicina tradicional sigue siendo una fuente crucial de atención médica para una parte significativa de la población mundial, específicamente en áreas rurales y en comunidades donde el acceso a la medicina moderna es limitado. Esta dependencia es particularmente alta en países en desarrollo, donde los servicios de salud moderno pueden ser inaccesibles para los grandes segmentos de la población. Por ejemplo, en México, la medicina tradicional es especialmente relevante para las comunidades indígenas y rurales, aunque no hay una cifra exacta y única. Se estima que más del 30% de la población mexicana recurre a prácticas de medicina tradicional para tratar diversas enfermedades. Esto incluye el uso de plantas medicinales, terapias de herbolaria, curanderos y otras formas de medicina ancestral que han sido transmitidas de generación en generación. La medicina tradicional en México tiene profundas raíces culturales y es un componente vital del sistema de salud para muchas comunidades, especialmente donde no hay medicina moderna. Esto es culturalmente aceptado. ¿Qué pensarían si les dijera que en México existen más de 4.500 plantas con poder terapéutico? Sí, suenan muchas. Levanten quien conoce más de 20, por favor. Bueno, si ponemos esta cifra de 4.500 especies comparado con la biodiversidad mundial, esto representaría el 15% de la flora medicinal, situando y posicionando a México como uno de los países con mayor diversidad de plantas a nivel global. Esto según Andrade Seto y Heinrich en el 2011, donde publicaron el artículo Del campo al laboratorio. Bueno, pero tenemos que hablar un poquito más de historia. Por ejemplo, México tiene cerca de 30.000 especies diferentes de plantas vasculares, con lo cual antes de la llegada de los españoles, y según algunos registros, se utilizaba el 50% de ellas. Esto representaría 15.000 plantas útiles para las comunidades indígenas en México. No obstante, con la llegada del cristianismo y la fe católica, condenaron todos estos rituales, creencias, y las pusieron como brujería y las satanizaron, por lo cual se quemaron los códices y se redujo bastante el conocimiento de plantas. Unos años después, con el descubrimiento de la penicilina en septiembre de 1928 por el científico escocés Alexander Fleming, pues dio otro bajón al conocimiento y usos de plantas, ya que muchas enfermedades empezaron a tratar con medicamentos, lo cual redujo de esas 15.000 a hoy en día, 2024, el organismo de seguro social de México reconoce solamente 1.500 plantas con algún uso terapéutico.
Es decir, hemos perdido más del 90% del conocimiento de plantas a través de la historia, por diversos aspectos. No obstante, el conocimiento que tenemos ahorita sigue siendo muy amplio. Tenemos muchas plantas, pero la pregunta aquí es, ¿son plantas multipropósito o solamente sirven para algo? Aquí podemos ver en la diapositiva que tenemos diferentes familias con diferentes colores. Asimismo, aquí vemos las diferentes enfermedades para las cuales son útiles y encontramos que la familia Asteraceae es la de mayor espectro para diferentes síntomas generales, enfermedades del sistema inmunológico, para el sistema nervioso. Y esto nos hace reflexionar que tenemos muchísimos usos, que todavía podemos seguir investigando y obteniendo información. Actualmente las personas utilizan la medicina tradicional como multitratamiento. Esto debido a su eficacia y disminución en los efectos secundarios, aparte de la cuestión económica. Se supone que una planta puede tener hasta 30 diferentes usos y puede tratar diferentes enfermedades, pero esto va a depender de qué parte de la planta utilices, si es la hoja, el fruto, la flor, el tallo, la raíz, y la forma en la que la tomes. Puede ser en infusión, macerado, emplasto, baño, cataplasma. Entonces, es demasiado conocimiento que aún no tenemos en cuenta. Y si hablamos sobre la proyección y demanda, podríamos ver otra palabra que se llama oportunidad. Según el censo mundial publicado por el Kew Gardens de Londres, existen más de 28,000 especies de plantas con propiedades medicinales en el mundo, de las cuales no estamos utilizándolas todas y el conocimiento se sigue perdiendo. La influencia que tiene la utilización y comercialización de estas plantas medicinales es para la artrogenesis, la resistencia a los antibióticos y la búsqueda de fuentes naturales como medicamento. Asimismo, hay países que importan millones de toneladas de plantas y esto genera un comercio y una fuente de ingresos para diferentes comunidades que sí saben qué plantas tienen y para qué sirven. Lo malo que a nivel mundial, pues tenemos ya varias plantas y especies en peligro de extinción, entre 4 a 10,000 especies de plantas que se encuentran en amenaza. Esta pérdida de conocimiento es una oportunidad significativa en la producción, venta, en el sector comercial, pero así también para el desarrollo de diferentes fármacos y el manejo sustentable de nuestros ecosistemas que pueden apoyar a la economía local. En México, 90% de las plantas son recolectadas de forma silvestre y no hay un manejo exacto ni bueno de estas plantas. Bueno, ahora, tus pensamientos son semillas y lo que cosechas dependerá de las semillas que plantas, según Rhonda Byrne. Ahora dime tú, ¿de qué semillas tienes y qué estás esperando cosechar? Bueno, de antemano hay mucho que reflexionar sobre el conocimiento de nuestras plantas, del conocimiento de nuestros alimentos y lo más importante, del cuidado de nuestra biodiversidad, que es parte de nuestra identidad e historia. Los invito a todos a investigar y conocer más de lo que somos al conocer nuestros ecosistemas y pues con esto me despido. Aquí les dejo mi contacto para aquellos que quieran saber más o si los puedo apoyar en algo. Muchísimas gracias y hasta pronto.